Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Les queremos dar la bienvenida a nuestro seminario IL, que solemos hacer con frecuencia todos los jueves y donde traemos temas de interés que trabajamos en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿sí? El propósito de estos seminarios es compartir, aprovechar esa capacidad de articulación que tiene la universidad y a partir de ello, junto con cooperación con egresados y con la industria, presentar y discutir temas de interés para todos los que estamos involucrados en este quehacer y pues generamos esta plataforma común para el disfrute de todos. Bueno, hoy nos acompaña Jorge Arturo Pulido Pérez. Arturo es miembro de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales de la... Perdón. Bueno, yo lo tenía al revés, pero vamos a hacer así. Bueno, Arturo es egresado de nuestro departamento. De hecho, fue estudiante mío en proyecto de grado y en maestría. Y pues es ingeniero eléctrico y magíster en ingeniería eléctrica de la universidad. Actualmente es asesor de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Participó en la elaboración de la hoja de ruta y la regulación necesaria para el despliegue de la energía eólica a costa afuera en Colombia. Y ha participado, en proyectos de energías renovables como solar, eólica y geotérmica, así como iniciativas interdisciplinarias desde la perspectiva de la sostenibilidad multidimensional. Bueno, este estoy. Entonces, y Arturo en particular nos va a compartir el tema de energía eólica costa afuera, oportunidades para una transición energética justa en Colombia, ¿cierto? Entonces, es muy interesante el tema. Los invitamos a que de verdad lo disfruten. Mucho se comenta sobre la potencialidad de Colombia desde esta perspectiva, así que esperamos que sea su interés y de antemano a nuestros asistentes invitarlos a participar. Es decir, hagan preguntas, participen activamente. Creo que eso enriquece mucho más la experiencia, entonces pues saquen el mejor provecho posible. Una vez más, agradecerle a Arturo pues la generosidad y el espacio que tiene para venir a compartir eso con nosotros. Y yo pues contento de que siendo alumno mío ya esté en estas ligas. Así que muchas gracias y Arturo, por favor, adelante. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la introducción. Feliz pues de estar nuevamente acá ya desde un contexto profesional. Buenas tardes para todos también aquí presentes y en la transmisión, quienes están siguiéndonos. Quisiera hacer una salvedad. Esta charla se centra específicamente en una discusión técnica y desde el punto de vista académico. No significa un boletín o no es de carácter informativo institucional, pero trata de abrir la discusión de varios de los temas importantes en el desarrollo de la energía eólica costa afuera. Bueno, pues cuando fui invitado a esta charla, consideré principalmente una perspectiva tecnológica, pero tras reflexionar en el contexto en el que nos encontramos, la tecnología por sí sola pues no es la que hace una transición energética, sino muchos otros elementos que se deben tener en cuenta. Para iniciar, pues propongo que pensemos en un concepto unificado de transición energética. Perdón un segundo. Tenemos aquí un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Listo. Gracias. Bueno,
Entonces, como les decía, propongo que unifiquemos un concepto de transición energética como un desafío diferencial para cada uno de los países que la afrontan. Entonces, de manera muy genérica, podemos partir que una transición es básicamente un tránsito de un estado A un estado B, en cómo se produce, utiliza y cómo se gestiona la energía en un país determinado. En ese sentido, hay que aclarar dos cosas. Uno, que las transiciones energéticas no son de ahora. La humanidad ha tenido diferentes transiciones energéticas, pero la actual se caracteriza por ser impulsada por un objetivo de cambio climático, es decir, con la intención de descarbonizar. El otro punto importante que debemos tener en cuenta es que tanto el estado A como el estado B, que es el que se quiere llegar, es diferente en cada uno de los países, ¿sí? No es lo mismo en Colombia, donde estamos actualmente, a como estuvo en Alemania cuando decidió iniciar su transición energética basada pues, en objetivos ecológicos. Entonces, eso nos muestra que la trayectoria que nosotros debemos seguir es diferente para cada uno de los casos y para cada uno de los países que la evalúen. Entonces, no hay tal cosa como un modelo perfecto, un modelo replicable que debemos seguir todos. Cada uno tenemos que considerar cuáles son nuestras condiciones, tanto en oferta, en la arquitectura del mismo mercado, en cómo se está transportando la energía, qué tan descentralizados somos y también cómo estamos consumiendo nuestra energía en los diferentes sectores de nuestra sociedad y de nuestra economía. Entonces, con eso presente, recordemos que cuando se habla de fuentes de generación, pues podemos estar hablando principalmente de oferta inicialmente. Y de allí pues partimos al siguiente concepto. ¿Cómo es entonces la transición energética que se está vislumbrando para Colombia? Pues en el gobierno se utiliza el término justa. Pero entonces, ¿cuáles son los principios de una transición energética justa o que haga que la justicia sea el centro de esa transición? El primero es que esta debe ser equitativa, es decir, que tenga principios de democratización y de una gestión asociativa de la energía en todos sus eslabones. El segundo es la gradualidad y la soberanía que se tiene de los energéticos y en eso se habla de principios de proporcionalidad para evitar asimismo los efectos colaterales o los impactos que pueda llegar a tener en la economía un salto repentino hacia nuevas formas pues, de producir o de utilizar la energía. El otro es que debe ser una transición vinculante, es decir, que tenga en cuenta la participación activa de las comunidades. Eso está más que claro en las iniciativas de las comunidades energéticas y sobre todo que esta transición sea intensiva en conocimiento. Es decir, que tenga la mejor información posible y en el que participen pues, los actores relevantes, tanto del conocimiento tradicional como la academia, que hagan parte de decisiones informadas. Entonces, en ese problema, sobre todo el de la oferta, tenemos que pensar como planeadores y es cómo podemos atender esa demanda que va cada vez más en crecimiento de una manera en la que podamos introducir fuentes limpias, pero manteniendo también una eficiencia en costos. Nosotros acá vemos un panorama actual. Este es un cuadro del balance de energía versus demanda que se tiene en el plan indicativo de generación y expansión, el actualmente adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, en el que vemos básicamente nuestra base de generación acá en la franja amarilla inferior y cómo va creciendo nuestra demanda en la línea negra. Básicamente lo que nos interesa es dónde se cruza la generación con la demanda, en qué momento.
Para estas proyecciones, con todas las agregaciones de nuevos parques y sobre todo aquellos de despacho centralizado, vemos que este cruce se nos da a finales del año 2026. Pero démonos cuenta acá que todo es considerando que los parques entren en una misma fecha. ¿Sí? Por lo menos estas fechas que pueden ver para Hidroituango, que es la franja azul, no necesariamente son las que originalmente se pensaban. Y más adelante les hablaré de los otros proyectos que, como pueden ver ahí en las convenciones, son principalmente de energías renovables no convencionales. Esto nos habla pues de un horizonte en el que se tiene a futuro una alta penetración de fuentes intermitentes con otras claramente pues térmicas, pero la base va a ser principalmente de energías renovables. Es importante que se tenga en cuenta que este dilema de seguridad energética también tiene otro factor muy relevante y son los escenarios de cambio climático. Es decir, vamos a tener unos niños y una niña cada vez más fuertes y más sostenidos. Eso pues pone en la discusión la necesidad de una firmeza y también de una complementariedad que antes también se le denominaba la diversificación de la matriz. Entonces, es básicamente el panorama que tenemos y nos abre discusiones sobre cuáles son los recursos que se van a integrar en nuestra matriz. Si ustedes son planeadores y son también inversionistas, pues miramos el punto A en el que está Colombia, del que hablamos de la transición energética, y vemos pues básicamente recursos de fuentes no convencionales, que son pues ya establecidos con potencial como el eólico, el solar, los pequeños aprovechamientos hidráulicos y la geotermia. Hay claramente otros, pero estos son, digamos, los que se consideran comercialmente de aprovechamiento inmediato. Entonces, si nos podemos analizar, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un recurso eólico acentuado pues en la región Caribe, más hacia la Guajira, con precios, ojo, no costos, sino precios competitivos, finales de la energía, como como la mayoría de las energías renovables, con un grado de intermitencia importante, pero para nuestro contexto particular, con unos desafíos importantes para la entrada en operación. Esto tiene que ver pues con unas condiciones medioambientales, sociales, que pues abren discusiones muy necesarias para que el país pueda abordarlas. Esto también ocurre en general con muchas pues, de las plantas y del recurso solar, que tiene, digamos, diferencia o como una ventaja sobre la eólica, costos competitivos, costos de instalación competitivos, también comparte el tema de la intermitencia y unos desafíos en el uso de áreas por la gran extensión que se necesita para proyectos de gran escala. Seguimos pues con los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. No quisiera abrir una discusión sobre por qué las hidráulicas, las grandes presas hidráulicas no se están considerando para las nuevas adiciones, sobre todo de grandes volúmenes de energía. Se tiene ya pues una experiencia no solo pues nacional, sino a nivel mundial sobre los impactos que ello tienen. Eso puede ser muy debatible en diferentes escenarios, pero lo que se tiene más cercano pues son los aprovechamientos a filo de agua o que aprovechen caudal básicamente. Estos pues por sus bajos impactos representan también una buena posibilidad, que también habla de descentralización. Claramente también dependen de una variabilidad, también son golpeados por fenómenos fuertes del Niño y tienen unos costos considerables, aunque últimamente en algunos casos se ve que pueden llegar a equiparar incluso los de las grandes presas. Y finalmente un recurso que es muy particular de las energías renovables no convencionales, que es la geotermia. Es particular porque, a diferencia de las demás, sí representa firmeza. ¿Sí? Tiene un grado muy claro de firmeza porque puede ser equiparable con una térmica, en el mejor de los recursos,
y que puede llegar a unos precios competitivos. El único tema son los tiempos de desarrollo y el gran riesgo temprano que hay para pues, realizar toda la exploración y caracterización del recurso. Entonces, básicamente, nosotros tenemos este abanico de posibilidades para generación, digamos, en gran volumen. Tenemos muchas otras que se pueden ir desarrollando y que se están estudiando, como la mareomotriz, como la bioenergía, que también es muy interesante. Pero que en esta pues tenemos un potencial acumulado en el que el eólico por lo menos continental está alrededor de los 20 gigas, en el solar alrededor de 30 gigas, en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos superan normalmente las 2 gigas si se tienen en cuenta todos y cada uno a nivel neto, y en geotermia 1.2, 1.3 gigas en la última estimación de potencial. Pero ¿cuál es el panorama actual? Ya vimos que tenemos un recurso, que hay unas señales de interés también de parte de los desarrolladores y que tenemos que integrar y adicionar nueva capacidad de generación. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos claro? Pues que se tienen unas asignaciones de capacidad de transporte, es decir, que nuestra infraestructura de transmisión, ya sean líneas y subestaciones, puedan recibir la inyección de más de 8 gigas de acuerdo a la capacidad asignada por la UPME. Como ya podemos ver, nuestra matriz energética tiene una prevalencia de fuentes renovables no convencionales, gran parte solares, otras eólicas, como ya vemos, pues acentuadas en una región, pero también otras cuantas térmicas que siguen siendo, teniendo un papel relevante pues para las plantas de punta en un mercado centrado pues en despacho por mérito. Y otros cuantos aprovechamientos hidroeléctricos. Pero ¿qué pasa? Para nadie es un secreto pues que la entrada de esos proyectos, en específico los eólicos, tienen algunos desafíos y algunos retrasos importantes. Hay aproximadamente, por lo menos hasta el mes pasado, había más de 2 gigas que no podían entrar, eólicas, perdón, que no podían entrar en la fecha que originalmente se había dispuesto. Esto por variables como la no entrada en operación o la no construcción a tiempo de la colectora, la línea de transmisión pues que busca inyectar al SIN pues todo el conjunto de energía producida por estos parques eólicos en La Guajira, y también por unos desafíos institucionales que tienen que ver con la aproximación a comunidades desde la consulta previa y también con el licenciamiento ambiental. Entonces vemos pues un panorama en el que esa entrada no se va dando en la velocidad que queremos. Además que necesitamos garantizar esa confiabilidad mediante una complementariedad que nos garantice pues firmeza en general. Entonces, pues, ¿qué recursos nos quedan por ver? Ya tenemos prácticamente caracterizado todo lo continental. Resulta que en el mundo se han hecho otros aprovechamientos desde la década de los 90, que es básicamente mover esta generación eólica y ubicarla en zonas marinas. Ya puede ser muy alejadas o cerca a la playa, pero que por los regímenes de viento, por las velocidades y todas las condiciones de generación, pues representan una fuente de mayor firmeza que hace parte de la base de muchas matrices energéticas. En Colombia se hizo ese estudio por parte del Banco Mundial y se encontró que el recurso eólico costa afuera, a pesar de tener una línea de costa pues corta comparada con otros países como Chile, como Argentina, representaba un potencial que estaba dentro del top 10 de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, como ya se sabía en La Guajira y se preveía, pues en el resto de la línea de costa, por lo menos hasta Sucre, se tienen unas velocidades de viento y unos regímenes de viento muy interesantes para aprovechamientos eólicos costa afuera. Tanto así que también se encontraron factores de planta de hasta el 66%, si somos más rigurosos, de 0.66 en la zona de La Guajira.
Eso nos habla pues de la disponibilidad total o digamos de la generación neta a niveles nominales que puede tener durante un año una de estas plantas. Básicamente el 66% podría llegar a generar de su capacidad neta posible durante todo un año. Eso hace que pudiésemos hablar de tener una hidroeléctrica, de las grandes hidroeléctricas con grandes magnitudes instaladas en el mar. Es una aseveración un poco fuerte, pero con ese grado de confiabilidad y de firmeza, digamos de disponibilidad mejor, de entrega de energía, pues tenemos unas muy buenas condiciones. Eso pues también nos ha puesto en unos análisis interesantes a nivel mundial donde se dice que Colombia será uno de los 3 protagonistas de estas adiciones de eólica costa afuera en el mundo para el año 2030 junto con otros mercados emergentes. Abre pues una discusión muy interesante para considerar fuertemente esta fuente como parte de la matriz energética. En el mundo, pues básicamente, como les había comentado, esta tecnología se ha visto ha sido protagonista sobre todo por mercados en Europa, pero indiscutiblemente el líder es China, ¿sí? China prácticamente duplica al que está en segundo puesto, que es Reino Unido. Reino Unido empezó aproximadamente desde inicios de los 2000 y China inició pues un poco más tarde, pero ha ido a una velocidad increíble. Después le siguen otros mercados pues ya maduros como son Alemania, Países Bajos y Dinamarca, en las agregaciones que se dieron durante el 2022 destacan otros mercados parecidos a nosotros en ese término de ser emergentes en offshore, que son Taiwán y Japón. Perdón, y también Vietnam, especialmente Vietnam y Taiwán. En esos 2 casos, pues se construyeron los primeros proyectos de prueba y prácticamente van a igualar a Dinamarca en los siguientes 4 o 5 años, la capacidad que tiene Dinamarca, un mercado, digamos, muy maduro. Esto se va a dar de manera muy rápida y pues vemos otros países que están iniciando con iniciativas a modo de piloto, pero que naturalmente van a llegar a niveles comerciales. Entonces es algo que ya está andando y que no tiene en cuenta solamente países digamos, de alto desarrollo de este mercado eólico costa afuera. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Bueno, instalamos una gran cantidad de capacidad, tenemos una fuente complementaria, pero ¿qué no significa en precio? ¿Cómo impacta eso en la tarifa? Hay un tema muy importante y es que al ser proyectos de infraestructura pues considerablemente muy grandes, tenemos unos costos de capital altos igualmente y se entrega finalmente una energía algo costosa. En este caso podemos ver cómo pues, ha ido bajando considerablemente a partir del 2012 con la proliferación de múltiples procesos competitivos, subastas, en la que se dieron cada vez parques más grandes. Entonces este factor de escala, esta economía de escala hace que también los precios vayan bajando. Ahí en azul pueden ver claramente los mercados de Europa, que siguen siendo los más económicos, pero con una influencia importante de China, que son los que están en rojo. No sé si fue una coincidencia de quien pintó el color del país. Pero básicamente nos habla que en el mejor de los casos se pueden igualar los costos de la eólica continental bajo unas condiciones pues, de un despliegue rápido. Para Colombia, ¿dónde estamos? Básicamente, para el 2030, que es donde esperamos tener los primeros parques, es el objetivo, digamos, del país, se tienen unos costos especialmente, digamos, ponderados del costo nivelado de la energía, por encima de los $75 por megavatio hora. Entonces, esos $75 pues contrastan un poco con los 40 o casi 50 que pueden llegar a tener los eólicos continentales, ¿sí? Tenemos, por supuesto, una energía que es más costosa y que representa un desafío cuando se habla solamente de competencia por costos. Entonces, cuando uno habla de enteramente neutralidad tecnológica,
sin considerar descarbonización y otros aspectos, pues claramente uno diría, pues es más costoso. Pero pues entran más discusiones que se deben dar para poder hacer ese comparativo. ¿Cómo podemos hacer que siga bajando? Pues básicamente con un buen diseño de política energética, buenas prácticas en el desarrollo de los procesos competitivos, de las subastas, de los mecanismos de mercado que garanticen la compra de esa energía, que así como para las otras renovables se puedan facilitar los permisos y el licenciamiento ambiental, la consulta previa con comunidades, etcétera, y que también se fortalezcan las cadenas logísticas. Eso es portuario, también de vías y pues que se tengan unas condiciones para la inversión pues mucho más eh, amigables con el inversionista extranjero. Básicamente eso donde nos deja pues con un potencial que aprovechar 3 veces la capacidad instalada de generación eléctrica en el país, que son 50 gigas de potencial desarrollable en 13 zonas offshore aquí en el país, con la oportunidad de generar hubs energéticos, básicamente aprovechar otras fuentes energéticas, que esto sirva de proyectos que cubran o fortalezcan, por ejemplo, financieramente a proyectos de otros energéticos como el hidrógeno, de otras renovables, gracias pues también a que se crean puertos. Más de 4.000 empleos directos por proyecto, que eso es una cantidad considerable, especialmente durante la fase pues, de construcción y puesta en operación, y básicamente inversiones que pueden superar el $1 billón en cada uno de esos proyectos. Esos son pocos proyectos en Colombia los que han visto una inversión pues más o menos superior a estos valores. Es también uno de los objetivos que se tienen acá. Y esto no es ajeno pues a la participación, por supuesto, de nosotros los profesionales que salimos relativamente hace poco al mundo laboral, y es porque básicamente el desarrollo, los costos de desarrollo, que son pues las consultorías, las firmas de ingeniería, los diseños, los estudios ambientales, etcétera, pues representan casi un 10% de esa inversión, ¿sí? Además, pues Colombia ya tiene una experiencia importante en lo que implica la transmisión, la infraestructura eléctrica, y por supuesto, pues sin olvidar también el conocimiento sobre el mismo medio marino, sobre el recurso acuático y pues sobre los estudios medioambientales, las características de nuestras costas y pues de nuestro mar. Eso pues abre las oportunidades para que muchos de los que estamos ejerciendo la profesión, pues podamos hacer parte de esto y sigamos además entrenándonos para poder hacer parte de estos proyectos. Hablemos entonces de un tema muy importante, y es ahora cómo podemos saber si realmente es una fuente resiliente, si demuestra firmeza ante fenómenos climáticos. Resulta que ya hicieron un ejercicio muy interesante desde la Universidad Nacional de Colombia, en el que se evaluaron los recursos offshore presentes en nuestra zona Caribe. Entonces, como ya sabemos, el Niño golpea muy fuertemente toda la generación hídrica y nos golpea a nosotros pues casi en un 70% de nuestra base de generación eléctrica, pero vemos que en el Niño, por ejemplo, los factores de planta, o llamémoslo así, la disponibilidad que hay de energía eólica offshore es mucho mayor que en periodos de normalidad climática o estacional y en la Niña. Entonces eso nos deja pues con un nivel de complementariedad muy importante, y es una señal muy clara de cómo mientras hay sequías importantes y que afectan nuestra matriz hidráulica, pues por este lado se está generando aún más energía. Casi que a los 12 grados, aquí en la ubicación geográfica, pues se ven unas disponibilidades casi cercanas al 80% en factores de planta. Entonces, ese fue un estimativo preliminar muy interesante que nos hablaba de complementariedad y sobre todo pues de resiliencia ante fenómenos climáticos cada vez más fuertes.
Aquí se hizo, y destaco mucho este trabajo hecho por Jorge Echeverry, en el que se hizo un comparativo entre tener pues una hidroeléctrica, la hidroeléctrica que ya conocemos que es San Carlos, y un parque offshore de la misma capacidad instalada. Entonces, es claro acá cómo en términos de generación neta podemos tener un grado de firmeza y pues también de complementariedad importante con la línea punteada, que es la generación básicamente de San Carlos, de una hidroeléctrica de las más grandes que hay en el país. Y asimismo, una complementariedad, un comparativo con una térmica como lo es Tasajera, en la que podemos ver cómo la generación de una offshore, que es en la línea continua de color rojo y azul, podemos ver un grado de disponibilidad y de generación neta importante, pues que nos habla de una baja debilidad ante la variabilidad. Y finalmente, pues eso no nos deja solamente centrados en la oribia, no nos pone solamente como todo el recurso interesante acá en La Guajira, sino que también nos habla de un recurso que se puede estar aprovechando en zonas como Barranquilla, que es donde aún existe un recurso interesante con unos factores de planta, una disponibilidad que en este estudio preliminar llegó a superar el 80% y que vemos que sigue siendo en el Niño un recurso que puede tener unos picos de generación importantes y que pueden respaldar, por supuesto, esa matriz energética que, así como está hoy, sufriría ante esos eventos climáticos. Ahora, pues esta complementariedad no nos da una señal de que solo tengamos que depender de eólica costa afuera. El mensaje ahí es que haciendo una buena combinación, pues tenemos energía en firme. Para poner un ejemplo muy interesante, es que en ese estudio que ya he mencionado, se decía que en términos de generación neta, si se hubiese tenido en el periodo del 2006 al 2018 una planta offshore de la misma capacidad de San Carlos, básicamente se hubiese podido reemplazar, hablando de toda la generación neta en ese periodo, todo el parque térmico a gas que tenía el país. O sea, eso es muy interesante, es un dato muy interesante, considerando el tema de la disponibilidad y la entrega de energía. Eso habla también de lo que ganaría un inversionista entregando esa cantidad de energía desde un solo parque, ¿sí? También este autor hizo un ejercicio muy interesante con Guatapé y se dio cuenta que en ese mismo periodo de tiempo, en términos de energía generada neta, se pudo haber reemplazado con un parque offshore todo el parque térmico a carbón, con un solo parque offshore. ¿Sí? Entonces, es algo, un análisis grueso, no es relativo porque estamos hablando de complementariedad, no de una disponibilidad, digamos, neta en cierto periodo de tiempo, pero que nos habla de unas condiciones muy propicias. Ahora, ¿qué pasa si metemos en un mercado offshore? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Dinamarca? Dinamarca, como ustedes saben, está interconectado con otros países, hace parte pues, de lo que considerarían el Nord Pool y que intercambia energía de acuerdo a los recursos que se tienen. ¿Qué vimos ahí? Pues podemos ver que hay ciertos puntos, este es un despacho básicamente en una semana, y vemos que hay casos en los que los precios de la energía, los precios marginales de la energía pueden llegar a ser menores a cero. ¿Sí? Entonces, eso es una señal muy clara de que una matriz bien planeada puede llegar a tener unos costos competitivos muy interesantes. Y no es nada ajeno a lo que se quiere para Colombia, ¿no? En la integración regional que se tienen, en la que se tienen interconexiones internacionales, pues podemos ver que esto resulta beneficioso en muchos casos, como ocurre en Dinamarca,
combinando los diferentes recursos que tengan las otras zonas integradas. Claramente eso es un ejemplo porque, pues, como lo decimos, A y B, volviendo al inicio, son muy diferentes en cada uno de los países, pero que el objetivo de la complementariedad es claro y directo y es seguridad y confiabilidad. Y aquí quiero invitarlos a un análisis que hagamos interno. Esto pues no representa un estudio directo que se esté realizando, pero quiero hacerles esta pregunta. Si nosotros estamos pensando en cerrar como ese tapón que hay para poder hacer una interconexión de todas las Américas, que es en el tapón del Darién, que no, pues no se facilita y con muchas razones justas, una interconexión entre Panamá y Colombia, pues básicamente hasta ahora se ha pensado en una línea de transmisión que en total son 500 kilómetros, una parte submarina y otras partes pues desde Cerro Matoso hasta Necoclí, en el Urabá antioqueño, si no estoy mal. Entonces, pues eso no se ha podido dar, lleva discutiéndose desde hace mucho tiempo, pero ¿qué tal si pudiese darse, si eso se pudiese dar desde un punto de vista submarino? Es decir, donde la generación sea submarina y todo el cable conecte directamente con Panamá. A lo que quiero llegar es, ¿qué pasaría si se tiene una expansión del sistema interconectado nacional en el mar? No solamente a nivel continental, sino que se expandiera en el mar. Podría llegar a ser un concepto muy interesante de integración con Centroamérica y el Caribe. ¿Sí? Por ahora lo vemos directamente en Panamá, ¿no? Y hay unas condiciones pues, económicas que podrían llegar a debatir mucho esta pregunta, pero abre una discusión pues, muy interesante. Ahora, ¿qué es también muy interesante? Algo que ya están dando en Colombia, la producción del hidrógeno verde. Digo en Colombia, pero en general en el mundo. La hoja de ruta, cuando estudió cómo sería la evolución del costo nivelado del hidrógeno para nuestro país, encontró que los precios más bajos se darían a partir de fuentes basadas en energía eólica. Entonces, el costo más competitivo, sobre todo porque pues allí es a lo que hay que apuntar, que llega hasta el 2050 por debajo de los $2, se da por energía eólica centrada en el Caribe, en la zona norte del Caribe. Entonces eso nos muestra que además con otros estudios que se han realizado, bajar esos precios del hidrógeno y hacerlo más rápido depende de qué tan rápido instalemos además energía eólica con factores de planta importantes. Eso es lo que, digamos, tiene mayor sensibilidad a los precios finales del costo nivelado de la energía. Se necesita tener alta disponibilidad del recurso, alta disponibilidad y buenas condiciones de financiamiento, ¿no? Esto pues tiene unas particularidades para nuestro país. Ya lo hemos mencionado, tenemos un recurso eólico que requiere pues de una atención importante que ya se viene dando, pero que también nos pone entonces en la discusión de considerar cómo se integra el hidrógeno con la energía eólica costa afuera. ¿Sí? Tanto para poder exportar de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Como para atender de forma híbrida los requerimientos de la red y también los requerimientos de demanda doméstica, llamemos para el país, para la industria nacional. Básicamente como un mensaje muy importante para este tema del hidrógeno es que las políticas de exportación de hidrógeno, básicamente como en Europa, responden a un principio de aditividad o adicionalidad, le llaman ellos, y es que esta capacidad que produce hidrógeno no debería competir con la demanda de energía eléctrica que tiene un país, es decir, no debería desplazarse. Debe garantizarse primero la seguridad energética del país y luego ahí sí producir hidrógeno para exportar, lo cual me parece pues justo en ese sentido. Y para eso esos 1.2 gigavatios de capacidad en electrolizadores que se planean para el 2030
Básicamente, IRENA establecía que se requerían 2.5 gigavatios de adiciones nuevas, diferentes de las que ya hemos visto, en toda la capacidad que se ha solicitado para atender la demanda eléctrica al SIN, en adiciones de fuentes no convencionales de energía renovable. Estos 2.5 son considerablemente un volumen muy grande. Es muy importante porque son adicionales al panorama que ya se tenía. Ese es uno de los drivers o digamos de los motivadores más importantes que se tienen para poder pensar en por qué considerar, por ejemplo, eólica costa afuera con hidrógeno. Entonces ya les habla un poco de todas las consideraciones, de muchas de las condiciones que rodean a eólica costa afuera, pero entonces, ¿cómo va a ser nuestro proceso en Colombia? Para muchos, pues es claro que ya tenemos una base regulatoria, que es la resolución conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección General Marítima, la 4284 de 2022, que es una resolución que básicamente asigna permisos de ocupación temporal para poder realizar todos los estudios, conseguir las licencias y entender la prefactibilidad, tener una prefactibilidad de cada uno de estos proyectos sobre áreas marítimas en el Caribe. Entonces, básicamente es un proceso competitivo en el que podrán hacerse ofertas solamente dentro de un área delimitada. Esa es básicamente el anexo A de esa resolución, la denominada Zona Caribe Central, que fue determinada gracias a unos elementos, a un estudio referencial de la hoja de ruta de despliegue de energía eólica costa afuera por el Banco Mundial y que va a establecer como primera zona de instalación de esos parques o donde se puedan llegar a instalar esos parques, la línea o la zona marítima que comprende los departamentos de una parte de Magdalena, Atlántico, Bolívar y otra parte también pequeña de Sucre. Allí es donde se va a dar esa competencia, se van a calificar los proponentes y básicamente donde exista algún interés en común por un recurso, pues allí es donde esa calificación va a otorgarle el permiso de ocupación temporal. Eso después abrirá la puerta a una concesión marítima donde podrán construir y operar pues ese parque por un tiempo pues considerable y que básicamente nos habilitará para ser los primeros en Latinoamérica si se dan los tiempos que se desean. Los impactos para el país ya los hemos mencionado, digamos, de manera tangencial a lo largo de esta charla. Claramente es necesario fortalecer la infraestructura logística portuaria necesaria para la instalación de estos parques. Hay un gran interés y es muy importante pensar en la transferencia de capacidades a la industria nacional y también local, sobre todo porque pues, estos megaproyectos tienen muchos componentes de desarrollo de nuevas tecnologías, de fortalecimiento y de cadenas de valor que pues, presentan innovaciones y abren puertas a nuevos negocios. Y como ya lo había dicho, pues es como el punto de inicio para este tipo de tecnologías también en el Caribe y en Latinoamérica. Seríamos pues como el ejemplo, la prueba y la apertura a esa nueva línea de negocios, la integración de energéticos como el hidrógeno, otros también, la formación de conocimiento especializado y también lo que ya hemos discutido un poco con mayor profundidad, que es lo que representa para la confiabilidad, la firmeza y pues la seguridad de nuestra matriz energética. Así luce uno de los puertos utilizados para armar y preparar todos estos equipos eólicos. Entonces, vemos que es un puerto gigantesco, es estrictamente dedicado, son muchos millones de dólares que se invierten para poder desarrollar este tipo de proyectos portuarios y que básicamente después quedan ahí. Pero el queden ahí también es una oportunidad para muchos otros desarrollos, para utilizarlo para más cosas. Como ya sabemos, si se quiere exportar hidrógeno, se necesitan también puertos, ¿sí? Entonces, si se piensa en este tipo de proyectos como proyectos sombrilla, con propósitos posteriores,
pues pueden representar un beneficio y unas mejores condiciones financieras para cada uno de todos los proyectos que participen allí. Y ahora un tema importantísimo, la sostenibilidad de esos proyectos. Y no hablamos de la sostenibilidad de que ellos simplemente produzcan dinero, sino también en su entorno. Eso habla de la resiliencia de los ecosistemas que los rodeen y la gobernanza de todas las comunidades pesqueras y costeras, marino-costeras que se vean involucradas o afectadas de alguna forma por estos parques. Entonces, en el primero, es claro que los mayores efectos en muchas de las experiencias internacionales se dan sobre todo en las rutas migratorias de aves y en los mamíferos marinos. Sí, eso hablando pues también de los pastos marinos, los corales, etcétera, pero todo eso pues se da cuando esto se hace de una mala manera, es decir, no hay una planificación espacial marina adecuada, no existen unos procesos de licenciamiento rigurosos y no se hacen estudios completos sobre todas estas características pues que se deberían tener en cuenta. Eso pues claramente deja eso en la batuta de la academia y también de las instituciones, es decir, qué tanto se va a proteger este factor. Lo otro es claramente, y como se ha visto en muchos otros países, las instalaciones ancladas al lecho marino cambian muchos de los patrones de pesca y también pues de los peces que habitan en el área, porque hay formaciones coralinas básicamente, atraen a los peces y imagínense qué pasa con los pescadores artesanales, los pescadores industriales, pues claramente tienen unas dinámicas alteradas en sus patrones de pesca normales. Eso pues abre también discusiones importantes de cómo deberá organizarse este tema, cómo debería volver esto una oportunidad para que haya cooperativismo, perdón, entre las comunidades de pescadores y que puedan, al contrario, verse externalidades positivas a raíz de estos proyectos. Y como mensaje, sobre todo para la academia, es que la academia a veces cuando se ve esto se presenta como un rol de pasivo de cuéntenos a ver qué más piensan ustedes, pero resulta que saben más y han tratado este tema antes que las mismas instituciones. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo, porque estamos en Universidad de los Andes, pues ya hay varios estudios de diferentes ramas, solo quedándonos desde la ingeniería eléctrica y también de unos de la mecánica, pues resulta que desde la mecánica de fluidos podemos estudiar cuáles son los efectos de generación de cada uno de estos equipos en los parques offshore. Este es un estudio que ya se realizó aquí desde ingeniería mecánica. También otro ejemplo de estudio fue el cálculo de energía en firme, también desarrollado por Universidad de los Andes, y que es actualmente utilizado y será utilizado para los desarrolladores de eólica costa afuera cuando lleguen y requieran o deseen hacer parte del mecanismo de cargo por confiabilidad, van a necesitar ejecutar este algoritmo, este desarrollo que está para el CNO y avalado pues bajo los criterios de la CREG. Otros ejemplos ya de algunos trabajos académicos como la evaluación del recurso eólico costa afuera en microredes de plataformas petrolíferas, oil and gas, también costa afuera, tanto interconectadas como aisladas, muestran pues unos resultados muy interesantes sobre lo que sería establecer esas microredes acá en el país. Y asimismo, estudios que llevan un poco más de tiempo de estas conexiones internacionales o también de grandes parques a niveles de alta tensión en corriente directa. Eso claramente nos muestra que la academia ya tiene un transcurso de una ruta que ya ha venido siguiendo, que ya ha estudiado el tema, que ya sabe algunas particularidades de nuestro país, que por más fuerte que sean muchas de las industrias que vienen, no las conocen, ¿sí? Pero que en teoría, y es un pensamiento muy personal,
debería ser un protagonista activo de la toma de decisiones y de cómo se viene dando todo el despliegue de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si esa transición justa debe ser intensiva en conocimiento, pues debe ser informada. Y no solo informada desde un conocimiento, digamos, global o que venga desde las corporaciones, sino que la propia Academia Colombiana ponga a disposición y también se vea retroalimentada por los desarrollos que ya tiene, el conocimiento que ya tiene. Y finalmente, pues como a modo de mencionar lo que sigue, básicamente el objetivo que se ha venido dando acá es que se pueda ejecutar el proceso competitivo. Para ello, pues se establece un administrador de ese proceso que está actualmente en designación, en selección, la elaboración de los pliegos, que son básicamente las reglas que van a jugarse para esta primera ronda, y una articulación interinstitucional para generar esas condiciones propicias de las que ya hemos hablado para afrontar estos retos que tenemos ante estos proyectos. Básicamente es todo lo que les quería comentar hoy. Es un pincelazo muy general y pues se podrían abrir cursos de esto si se quisiera, pero la intención es que pueda ser ampliamente participativo. No sé si tenemos un espacio a preguntas. Ok. ¿Tienes algunas? Gracias. Listo. Aquí le estoy leyendo algunas de las preguntas. Cuando se muestra Ituango se refiere a las unidades que faltan por ingresar. Esa era la visión del año 2020. Es decir, así estaba planeado para ese momento cómo iban a ingresar las unidades, básicamente con el cronograma que se tenía previsto. Dice, Tasajera es una central hidro. Tasajera sí es la planta térmica, es una planta térmica, entiendo yo. ¿Cuál es la expectativa de tener el primer parque eólico offshore en Colombia? La expectativa de tener el primer parque eólico offshore, pues básicamente creo que la pregunta pudo haberse dado antes de hablar del primer proceso competitivo. Ahí básicamente se puede hablar de que el límite lo impone el área de la que se estableció allí en la zona Caribe Central. Perdón, ahí lo pueden ver en la pantalla. Ya, ahí lo pueden ver en la pantalla y en el que pues se podrá tener una capacidad instalada de acuerdo al interés de cada uno de estos proyectos. Se dice que un proyecto eólico offshore empieza a ser comercial a partir de los 250 megas, pero hay gran interés últimamente en los mercados emergentes por proyectos que superan las 400 o los 500 megas. Básicamente allí es donde se van a encontrar. ¿Cuál es el costo hoy de un megavatio instalado de offshore? Básicamente es entre 2 y 3 veces el costo de un eólico continental, digamos en términos generales, pero depende de cada una de las características. Pues como Ministerio de Energía, digamos, yo no puedo emitir un concepto porque pues este no es un espacio, digamos, de informativo oficial, pero claramente integrar empresas de carácter nacional es un objetivo claro que se tiene pues para fortalecer la transferencia de capacidades, de conocimientos y pues también de pensar en el concepto de soberanía energética. Entonces, claramente los desarrollos buscan que se integre a las compañías que ya se tienen, que haya un conocimiento, un intercambio de conocimiento pues bilateral entre ambas. Es algo que no tiene discusión.
Y, bueno, está conectado un poco con la siguiente pregunta, que es la articulación en preparación y capacitación de personal, mano de obra local, y el tiempo que se considera para la entrada en operación de estos proyectos. Claramente, el objetivo es que al pie de un proyecto de infraestructura de este tipo, pues las capacidades locales sean totalmente fortalecidas, y que también pues esto sea un beneficio para los proyectos, ¿no? No es solamente que la mano de obra es la que se vea beneficiada, sino también pues lo que hizo posible que se montaran los proyectos. Hay claramente una articulación interinstitucional con el sector educativo, con muchas otras áreas en las que ya se está discutiendo este tema para que la formación de capital humano sea la mayor posible y con las mejores calidades que se puedan. Básicamente, este permiso de ocupación temporal que ofrece o que digamos es el premio de nuestro primer proceso competitivo, tiene un límite de 8 años para hacer todos los estudios, conseguir todas las licencias, los permisos y posteriormente pasar a una concesión marítima en la que se construirán los parques. Básicamente, si uno entra a la resolución actual, pues va a encontrar que hay un límite de 10 años para construir estos parques. Es una holgura pues amplia para que se pueda realizar, pero el objetivo es que entren mucho antes. Bueno, la pregunta sobre los puntos de conexión, pues es un poco una discusión más orientada a la unidad de planeación minero-energética. Actualmente, pues la regulación que rige al acceso de puntos de conexión es la CREC 075/2021 y establece pues unos criterios de asignación, unos grupos en los que se clasifican proyectos de generación que han participado tanto en subastas como en el mecanismo de cargo por confiabilidad y también que representan algunos beneficios para el sistema eléctrico nacional. Entonces, es algo que actualmente la UME sigue trabajando y en lo que sé que se mantiene mucho en una constante discusión y en análisis pues para mejorar todas estas condiciones eh, que representen además eficiencias para ello. Bueno, las áreas, creo que allí en la presentación, en la diapositiva actual, se pueden observar donde se va a dar el primer proceso competitivo. eh, y en el término de cuándo se van a expedir términos de referencia en el licenciamiento ambiental, pues eso hace parte de la cartera de medio ambiente, en específico de ANLA, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, ellos tienen pues como ese tema. Eh, bueno, en eficiencia energética, la pregunta de Andrés, pues no es mi área. Sé pues de manera muy preliminar que en eficiencia energética, que es el lado de la demanda, lo que habíamos visto al comienzo, que es el consumo, eh, hay unas iniciativas importantes. eh, Hay dentro de la agenda regulatoria, por supuesto, pues temas como de respuesta a la demanda, temas de descentralización y uso racional de la energía. Eso pues ya hace parte de una agenda regulatoria que busca, digamos, facilitar o acelerar la entrada de estas iniciativas, de estos programas, para que se piense también en un, en una demanda pues mucho más consciente, pero que también está abierta a un escenario de la electrificación de la economía. Entonces, eso es como la señal que puedo dar. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Creo que aquí también tenemos unas
en el que de manera presencial. Mencionaste que uno de los motivos para la transición energética pues, es el tema ambiental, ¿cierto? Las emisiones de carbono y todo el tema. Pero, ¿cuánto es la vida útil de uno de estos proyectos, de los parques, por ejemplo? Muy buena pregunta porque tiene que ver con el ciclo de vida. Claro, entonces uno... Te pregunto porque he leído que, por ejemplo, estas turbinas después de su vida útil quedan obsoletas y las que se utilizan pues para fabricarlas no se puede reciclar. Entonces, si por un lado estamos dejando pues de quemar combustible fósil y todo, pero si el otro estamos llenando, pues no sé, áreas de desechos, entonces, ¿dónde está ahí Claro, sí, totalmente. Térmica pues dura mucho más que, por ejemplo, un parque solar, ¿cierto? Que serían, no sé, 20, 25 años. De acuerdo. Pues por lo menos hay proyectos que el más antiguo de offshore es del año 91, no ha tenido desmantelamiento, si no me falla la memoria. Entonces, básicamente lleva 30 años y en Reino Unido pues se les otorgan concesiones de aproximadamente 60 años. Entonces, pues es un tiempo considerable, pero eso no le quita relevancia a esa discusión. Claramente los análisis de ciclo de vida muestran que para poder traer todos esos metales críticos para la transición energética, y no solo de acá, pues... gracias. Sí, no, mira, reitero la pregunta para quien está escuchando, quienes están escuchando ahí. La pregunta es sobre los efectos que tiene básicamente en un ciclo de vida, pues el uso de todos los metales y materiales necesarios para instalar este tipo de parques y si de verdad los beneficios son equiparables a a reemplazar pues por fuentes más limpias y lo que implica en la disposición final de estos materiales. Entonces, pues básicamente sí, hay unas iniciativas, no quiero mencionar la empresa, no sé, pero hay unas iniciativas en las que, por ejemplo, se está considerando el uso de esos metales para ser reutilizados en parques solares, ¿sí? Con algunas eólicas continentales. En un proceso de desmantelamiento se utilizó una parte importante, sobre todo el mástil, recuerdo yo, de esos aerogeneradores para las estructuras de los paneles fotovoltaicos. Las estructuras pues, mecánicas, las de soporte mecánico. Eso es una discusión que no es solamente de esta tecnología, tienen que estudiarse a gran profundidad el uso y la disposición final de esos elementos, también pues de las baterías, ¿no? También y sobre todo el repensar cómo será la gestión de los metales críticos para la transición energética. Eso es otra discusión sobre la minería de esos metales críticos, eh, básicamente. No sé si alguien más. Perfecto, listo, no, pues muchísimas gracias. Cualquier inquietud igualmente desde el ministerio hay puertas abiertas para recibir todo interés centrado en este tema y en muchos otros. Y muchas gracias pues por asistir. Muy amables.